reunirnos sábado a las 8 de la noche para celebrar nuestro culto de adoración de esta semana, para dar las facilidades a todos los que ya les corresponde ir a cumplir el día de mañana con este deber cívico, patriótico, y que la Biblia también nos aconseja que debemos respetar a las autoridades y las leyes establecidas por las autoridades. Pero como para nosotros primero es Dios, hoy día venimos y justamente a buscar a Dios para en Él encontrar ayuda y dirección para nosotros, para el Perú, para nuestra nación, para los peruanos. Mañana es un día especial, es un día de mucha importancia, es un día donde toca decidir, nos toca a todo aquel que ya es mayor de edad, y aquí casi toda la mayoría ya nos toca votar, salvo a 2 excepciones. Y tenemos el deber de ir a elegir a nuestra autoridad principal y a su cuerpo que la acompaña, porque siempre hay uno y un segundo vicepresidente alternos, y alrededor de ellos asesores, y también toca elegir a los que van a dictar las leyes, a los que las van a controlar. Ahora que han establecido 2 cámaras, senadores y diputados, también parlamentarios andinos que trabajan con las relaciones internacionales de países extranjeros. Es importante, hermanos, porque vamos a encomendar en las manos de estas personas el destino, el gobierno, la administración, no solamente de la paz, tranquilidad, alegría del pueblo, sino también de una correcta administración de los recursos, tanto los naturales como el oro y el petróleo, gas y tantas otras cosas que producimos, tanto en las áreas de la agricultura, en la ganadería, avicultura, en el mar, y también en los otros recursos que son nuestros impuestos, que del esfuerzo de cada uno de nosotros, de tu trabajo, de tu sudor, de la compensación que te corresponde, siempre nos imponen un impuesto que se tiene que derivar para el Estado, para que el Estado lo administre. Así que, hermanos, no vamos a elegir a unos dirigentes de fútbol, de un club de fútbol para hacer deporte, no. Vamos a ir a elegir nuestra prosperidad, nuestra tranquilidad, nuestra alegría o nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestro lamento. Por eso es importante elegir bien. Y quizás algo nos aconseje Dios con su palabra esta noche. Como hijos de la luz, Dios nos dé luz de entendimiento. No voy a hablar de política, no voy a hablar de políticos, no voy a señalar quién es la persona adecuada. Solamente que la palabra nos dé luz de entendimiento a través de
principios bíblicos que debemos de tener en cuenta nosotros para hacer una elección responsable. Para que usted quede tranquilo con su conciencia, sea cual sea el resultado, pero usted hizo un voto, una elección responsable. Para eso yo le voy a rogar que me permitan empezar compartiendo la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Vamos ubicándonos. Vamos a meditar, reflexionar en la palabra y vamos al final a orar a Dios para pedirle a Dios que nos ayude para hacer como la palabra de Dios dice que debemos hacer los hijos de Dios. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo, hermano. Y ahora vamos a ver que tenemos responsabilidades también que aportar en el tiempo que estamos todavía en este mundo. Si ya estamos en la cita, Romanos capítulo 14, para esta noche vamos a leer de los versículos 1 al 6. Por favor, me acompañan con la lectura en silencio y con un amén para dar fe y confirmar lo que Dios nos habla en estos 6 versículos. Palabra del Señor, hermanos, que la leeremos con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el pueblo de Dios puede decir amén. ¿Quién establece las autoridades? Dios. ¿Quién pone las autoridades? Dios. Pero déjame adelantarte, pero Dios te va a usar a ti. Cuando tú vayas a las urnas, Dios te va a usar a ti para poner esas autoridades. Por eso Dios va a ministrar tu vida para que tú vayas y lo hagas como Dios te aconseja. Verso siguiente, el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El pueblo de Dios dice amén. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Y el pueblo del Señor dice amén. Yo no entiendo por qué mucha gente tiene miedo cuando aparecen policías. La Biblia dice: miedo tienen que tener los que hacen las cosas malas, pero los que hacen las cosas bien, correctamente, no, al contrario, se alegran de tener policías a su lado, se sienten más protegidos, mejor acompañados. Verso 4, hablando de la autoridad: porque es servidor de Dios para tu bien. Dios pone a las autoridades para nuestro bien. Pero si haces lo malo, ahí sí teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Qué es una autoridad, hermano? Es un servidor de Dios, puesto por Dios. Ellos están ahí para servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios?
sirviendo al prójimo. Es servidor de Dios, vengador, está puesto ahí para ser vengador, para castigar a los que hacen los malos. Por eso los jueces dictan sentencia, y al que ha hecho lo malo lo mandan un tiempo, ¿no?, a estar privado de su libertad, para que dentro de ese lugar ellos puedan tener tiempo para valorar la libertad, para reflexionar las consecuencias de no haber vivido una vida correcta. Tienen la oportunidad ahí, hay centros ahí donde pueden aprender cosas. Mucha gente que no trabaja en la calle, ahí adentro se ven obligados a trabajar y hay oportunidad para trabajar. Muchos van ahí, hermano, aprenden oficios, técnicas, salen de ahí, salen ya con un oficio. Muchos salen y ponen su panadería porque adentro aprendieron pastelería, panadería y cuántas otras cosas más. Modistería, sastrería, carpintería y tantas cosas. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, no solamente debemos respetar a la autoridad, sujetando a la autoridad para que no nos castigue, sino, dice, también por causa de la conciencia. Ahora vamos a ver que las autoridades las ha establecido Dios, pero las ha establecido para que las respetemos, para que respetemos lo que las autoridades establecen. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Las autoridades, hermano, como les decía, son elegidas, comienzan a trabajar ahí para servir al pueblo, pero tienen que cobrar un sueldo, una compensación. Y acá, ¿qué dice la Biblia? Pero eso lo paga el pueblo, lo pagamos nosotros con nuestros tributos, con nuestros impuestos. Y ellos tienen derecho a cobrar porque lo hemos elegido para que el policía sea un guardián para la seguridad, para prevenir las cosas malas, para que la gente no tenga la libertad de hacer las cosas malas. Entonces, hermano, vemos ya que el Señor nos está presentando a las autoridades. Pero déjeme exponerle qué dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa autoridad? Autoridad es el derecho, el poder que recibe una persona para mandar, para gobernar, para dirigir, para tomar decisiones que los demás debemos respetar y obedecer. Para eso elegimos una autoridad, para eso elegimos autoridades. Cada vez en la Biblia que se ungía, se elegía una autoridad, el pueblo, después de inaugurar su mandato, el pueblo decía: amén, así haremos como Dios manda. Tenemos los casos de Moisés, que más hemos leído, tenemos los casos de Josué. El pueblo dijo: amén, así haremos como tú dices, como Dios dice que debemos de hacer. Esas son las autoridades. Eso es lo que vamos a elegir el día de mañana, a personas a las cuales ofrecemos
nuestro respeto y nuestra obediencia. Su origen, el origen de las autoridades, hermanos, viene de Dios. Permítanme leer 2 versículos. Por ejemplo, vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versos 20 y 21. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién pone autoridades y quién también las quita? Como Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Él es el que pone reyes y quita reyes. Vamos a leer la Biblia, Daniel capítulo 2, versos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, en ese tiempo Daniel era un joven profeta de Dios. Y Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder y la sabiduría, hermano, es del Rey de Reyes y Señor de señores. De Él viene el poder, de Él viene la sabiduría a los elegidos, a los que Dios elige, hermano, para que vengan aquí a la tierra a servir. Verso 21 dice, Él mudó los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia, que es conocimiento, a los entendidos. ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes, hermano? ¿Alguien me puede contestar? ¿Quién es el que pone reyes y quita reyes? Dios, dice la Biblia. Dios escoge a la persona, hermano, más sencilla, sin mucha capacitación. Pero Dios le da de su sabiduría, le da de su inteligencia, le da de su conocimiento, en tanto esta persona sea temerosa de Dios. Y si él camina en la voluntad de Dios, le va a ir bien. Vamos a ver más adelante. Pues a mí con tristeza vi a este presidente que decidió intentar alzarse en armas y querer tomar ya de otra manera el gobierno y control del Perú. Porque yo recuerdo que cuando él recién estaba para entrar, su esposa es cristiana, no él, su esposa congregaba en una iglesia evangélica. Y él comenzó a tener influencia de pastores que iban a aconsejarle, que iban a orar por él, que oraban por él. Y un poco que él como que aceptó y se dejó estar. Y los pastores ahí estaban como consejeros. Pero llegó un momento en que ya se le vio cambiar, hermano, de camiseta. Dejó el consejo de Dios y comenzó a dejarse llevar por el consejo, hermano, de la política actual, de la clase política actual que conocemos. Y de ahí que esa casa recordada de Zarratea, en Breña, fue su palacio de consejeros y de tantas cosas que tristemente lo llevaron a malas decisiones, a mal gobierno, y miren el final en que terminó. Entonces tenemos aquí, hermano, que Daniel nos dice que así como Dios pone, Dios también quita. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, hermano. El hombre no se puede burlar de Dios, hermano. No puedo estar yo un día ahí prometiendo y para tener las cosas que quiero, que anhelo, y una vez que las tengo, me burlo y me voy por lo otro. ¿Podrá el hombre contender con Dios? Dice la Biblia. Pues Dios lo puso en su lugar. ¿Qué dice el otro texto que leímos al comienzo? Romanos 13:1.
Romanos 13:1 leímos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De parte de quién viene la autoridad? De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿De quién viene la autoridad, entonces, hermano? Viene de parte de Dios. Propósito. ¿Sabe Dios en su plan, hermano, para administrar la humanidad, para administrar lo que Él ha creado? Dios todo diseñó con plan, hermano. No dejó nada suelto, nada al azar. Por eso el sabio Salomón decía: debajo del cielo no hay nada para descubrir, hermano. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo ya existía, ya estaba en el plan de Dios. Entonces solamente vamos viendo el desarrollo y el cumplimiento de las cosas. No hay nada que crear, ya todo ha sido creado por Dios. Todo viene con propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios para una autoridad? Quizás alguien diga: pastor, pero eso debe ser para las autoridades. No, para nosotros también. Porque usted, cuando va a elegir, tiene que saber que esa autoridad que usted va a elegir, la va a elegir para que cumpla un propósito. Pero que usted conozca cuál es el propósito que quiere Dios para que esa autoridad la desarrolle, para que esa autoridad la cumpla. Y usted ser vigilante que esa persona la cumpla. Porque así como hay personas ejecutivas, hay personas también que las controlan, las fiscalizan. Y en algún momento las puede, pues Dios puede usar ese canal para cumplir la otra parte. Así como los pone, también los quita. Bendito sea el nombre del Señor. Propósito. El propósito para el cual Dios levanta una autoridad es para servir, no para dominar. Una autoridad, las autoridades que van a elegirse el día de mañana son para que sirvan al pueblo, no para que se sirvan del pueblo. Son para que ellos sean servidores al servicio del pueblo, no para poner al pueblo a su servicio. ¿Aló? Vamos a la Biblia. Vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 10. Y qué mejor ejemplo, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, vino a darnos ese ejemplo. Vamos a San Marcos, capítulo 10, versículos 44 y 45. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Cuál es el propósito para que el Señor pone a las autoridades? Y el mejor ejemplo, el Rey de Reyes que vino aquí a la tierra, hermanos. Él lo dijo bien claro. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El príncipe de todas las autoridades, hermano. ¿Qué dijo el Señor? El que de vosotros quiera ser el primero. ¿Sabe, hermano, cuántos candidatos son? 35 candidatos que están postulando y que todos anhelan, todos han hecho campañas, han hecho un montón de cosas, han invertido dinero, han buscado amistades con tal de querer llegar a ser ellos los elegidos, el primero. Sea para presidente, sea para diputado, sea para senador, todos quieren ser el primero, los primeros, para que sean los electos, los elegidos. ¿Y qué dice el Señor Jesús aquí? El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Dios está mirando desde arriba. Dios conoce el pensamiento, Dios conoce el corazón de la persona. Dios sabe quién es honesto, quién es sincero. Dios sabe quién está hablando con verdad. ¿Aló?
¿Usted sabe quién está postulando ahí para querer realmente servir a su prójimo, servir al pueblo, ser el servidor de todos? ¿Qué dice el versículo 45? Porque el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, Señor de los señores, Príncipe del reino, el Príncipe de los pastores, el Hijo del Hombre, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Déjeme decirle dos cosas, esto me lo dice el Señor Jesús. Cuando Dios elige, hermano, a una persona para ostentar un cargo de autoridad, sea la alta, sea mediana, sea hasta de las más bajas. Muchas personas, hermano, que determinadas, hasta en terceros niveles, desarrollan todavía una facultad, hermano, de tener autoridad. En una municipalidad usted encuentra ahí un personaje que sin su firma, tu expediente, tu documento no tiene completa el procedimiento, el proceso, y por lo tanto todavía no lo tienes completo. Y Jesús dice que a ti te ponen ahí para que tú te pongas al servicio de los demás, para que tú seas servicial por los demás. La autoridad, vimos al comienzo, en la definición, es para servir al prójimo. ¿Cómo debe ser una persona al servicio del prójimo? Una persona servicial, una persona atenta, una persona que cuando entra a buscar en un lugar que está desorientado, a veces hasta te pelotean, hermano. Yo veo un caso de Betanía que cuando tú estás llegando al mes, te ponen un papel cerrado. ¿Y a dónde se van? Al baño, a conversar por ahí. Y como no hay jefes inmediatos que lo controlen, y el pobre usuario, a veces anciano, madre cargado con niños, tienen que esperar la bendita paciencia de la persona que se toma esa autoridad, ese poder de tratar mal a la persona, hermano. Y eso se hace más notorio mientras más sube. Hay un dicho que no puedo decirlo acá, hermano, por respeto a Dios, pero lo puedo decir con otras palabras. Esas personas que tienen esa conducta, ese comportamiento, que son despreciables, hermano, que apestan, mientras más arriba suben, es como la cochinada. Mientras más suben, más apestan, hermano. Más despreciables son. Están puestas ahí para servir. El propósito principal para lo cual Dios lo pone, dijo Jesús, es para servir, no para servirse de los demás. Coimas, ya para firmártelo, ya para agilizarte su trámite, ya para aprobarlo. Coima, abusando, aprovechando de su condición, su posición a su prójimo. Para eso Dios no pone la autoridad, hermano. Ahora, hermano, con toda la tecnología que vemos, hermano, cómo salen a la luz toda la corrupción. En todos los niveles encontramos en este palacio cómo estaba la corrupción. Dinero hasta en el baño, los asesores, gente denunciando lo que repartía dinero semanal a su familia, injustificado. Para eso no pone Dios a las autoridades, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado para elegir a las autoridades. Usted tiene mucho de responsabilidad en a quién va a elegir. De ahí el dicho que sale que dice: el pueblo tiene el presidente que se merece. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que lo elige. Usted va a tener el presidente que usted se merece, porque usted es el que lo va a elegir. Usted tiene un presidente malo,
es el presidente malo que se merece porque usted eligió a un presidente malo. Usted tiene un presidente excelente, un presidente bueno, usted tiene ese presidente bueno que se merece porque usted eligió un buen presidente. Las autoridades están ahí para servir. El propósito de Dios es que las autoridades se dan cuenta para servir. Leímos en Romanos, porque es servidor tuyo. Dios lo pone para que te sirva. Otra característica para lo cual Dios pone a las autoridades es que Dios, hermano, le pone límites. No, ellos no son dioses, porque para los reyes hay un rey de reyes. Para las leyes humanas hay una ley mayor que es la ley de Dios. Si Dios le puso límites al mar y el mar le obedece, pues ellos también tienen el deber de obedecer al que pone las leyes. Dios no los pone ahí, hermano, sin límites. Y esos límites lo he podido calificar de dos formas. O tú obedeces a Dios a las buenas, o obedeces a Dios a las malas. Escúchame bien, autoridad. O obedeces a Dios, haces caso a Dios a la buena, o le vas a tener que hacer caso a las malas. ¿Cómo le hago caso a Dios a la buena? Pues vamos a la Biblia, a 1 Corintios 3. Y vamos a ubicarnos en el versículo 4 y 5, será suficiente. Una autoridad, hermano, puede estar regida por el límite del amor. Cuando tú vas a cumplir tu función y lo haces con amor, por amor. Alguien que ama a otra persona le desea lo mejor, desea que esa persona sea feliz, desea que esa persona tenga éxito, prospere, y si todo lo que yo tenga que hacer por esa persona lo voy a hacer con amor. ¿Qué nos dice la palabra? 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido. Las autoridades, cuando ocupan una labor, hermano, para desarrollarla en el nivel que sea, muchas veces, hermano, su labor va a ser sufrida. No va a ser fácil. Muchas veces hasta vas a llorar para cumplir la labor que has recibido encomendada y que tú la quieres hacer bien. Sufrida significa muchas veces que vas a tener que privarte de muchas cosas para hacer bien tu labor, para quedar bien en tu servicio, para servir bien al prójimo. Muchas veces para ti no va a haber 8 horas de trabajo. Muchas veces el trabajo no se va a terminar ahí en el lugar de trabajo. Te vas a llevar trabajo para tu casa. Muchas veces vas a pasar más horas en el trabajo, más horas con los que tú sirves que con tu familia. Más días en tu trabajo sirviendo a personas que no son tu familia que con tu familia. Vas a ser sufrido muchas veces, pero eso va a ser, hermano, suplido, fortalecido, porque tú lo haces con amor. Porque para ti, por encima de lo duro, difícil que significa cumplir tu función, tú vas a ser feliz cuando ves que la otra persona a quien tú sirves se va feliz, se va agradecida, se va contenta de haber llegado al lugar correcto, a la persona correcta.
y hasta glorifican a Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios, bendito sea Dios que me tocó un buen funcionario, una buena autoridad. ¿Qué es lo que escuchamos más, hermanos? Lamentos, gente quejándose de las autoridades. Fueron a la comisaría y no los atendieron. Le pusieron miles de pesos. Les pidieron plata para atenderlos, hermanos. Y ellos ganan su sueldo. Y el otro no gana sueldo. Es una persona ambulante, hermano. Una persona que tiene que padecer para ganar el pan de cada día. Pero ahí, hermano, ellos no ven eso. Porque no lo hacen, no hay amor. No tienen ese límite del amor. Rompen los límites de Dios, hermano. Y el otro es cuando ellos, hermano, no respetan las leyes de Dios. Imponen su ley. Pero uno que conoce la palabra de Dios y también los derechos, sus derechos, entonces va a poner el alto. En nuestro caso, los hijos del reino, que nos reina el Rey de la justicia con sus leyes, y que sabemos que las leyes de Dios están por encima de la ley de los hombres, pues vamos a responder como respondió Pedro. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27. Hechos, capítulo 5, versículo 27. Esto tienen que entender las autoridades, hermano. Y tenemos que conocerlo nosotros también. Para poder saber nosotros, conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Y nadie debe abusar de nosotros. Muchas veces somos abusados por falta de conocimiento. Que dice la Biblia, Hechos 5, 22 al 27, vamos a leer, hermano. Gloria a Dios. Del 25, Hechos 5, 25 al 29. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Estaban hablando de Pedro y los demás apóstoles. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, en nuestro tiempo sería la policía, y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. ¿Quién era en ese concilio el sumo sacerdote? Pues era la autoridad principal. Verso 28 les dijo: no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Que no enseñaran al pueblo las buenas nuevas de Jesús, el testimonio de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre
de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para un creyente, para un cristiano, hermano, para nosotros, la ley de Dios está por encima que la ley de los hombres. Yo no estoy obligado a someterme o a obedecer, hermano, leyes que den en el Parlamento que contravengan las leyes de Dios. Ni ellos pueden obligarme, hermano, porque en un juicio tendríamos que dirimir cuál vale más. No estamos obligados y no estaríamos desobedeciendo a Dios, porque Romanos sí dice: sométanse a las autoridades, pero no nos podemos someter cuando esas autoridades transgreden las leyes que son superiores a las leyes de los hombres. Entonces vemos ahí, hermano, que Dios le pone límites. La autoridad tiene que tener mucho cuidado para dictar sus leyes. Bueno, todas las leyes, hermanos, son procesadas ahí por asesores, que muchos son abogados, muchos son, hermanos, estudiosos, abogados estudiosos de teología, que conocen las leyes de Dios. La Constitución está, hermanos, sentada sobre mucho fundamento, en la mayoría, sobre las leyes de Dios. Son ahora las nuevas generaciones que el diablo está utilizando, hermano, para querer sacar nuevas leyes que van en contra de las leyes de Dios, y que muchas veces obtienen mayorías en determinados lugares, países, donde ya están prevaleciendo, hermano, esas leyes que sacan ellos. Pero esas leyes están contra las leyes de Dios, y un día ellos van a estar delante de Dios, hermano, y van a responder por esas leyes que sacaron en contra de las leyes de Dios. Dado el caso en algún momento, hermano, como Pablo, si de ser necesario por nosotros no someternos a una ley de los hombres que quiere, hermano, transgredir, romper, distorsionar, cambiar la ley de Dios, tenemos que ir presos. Iremos presos. Pero digo, hermano, muchas veces vamos a sufrir, pero que no vamos a sufrir por ser ladrones, por ser mentirosos. Si nos toca sufrir por hacer el bien, por glorificar a Jesús, hermano, encomienden sus almas al Creador, dice la Biblia. Porque Dios muchas veces puede escogernos para eso, en sus planes y propósitos. Pero lo más importante es, para un creyente, estar bien con Dios antes que estar bien con los hombres. Yo no puedo preferir estar bien con los hombres y estar mal con Dios. Yo tengo que preferir estar bien con Dios, aunque los hombres me digan que estoy mal. A su nombre. Límites. Principio número 5. Para las autoridades. Una buena autoridad, hermano, siempre va a ser guiada a gobernar buscando la ayuda de Dios, hermano. Va a ser humilde, va a saber reconocer que necesita de Dios. Aquel que dice que no necesita de Dios, la Biblia lo llama necio, porque no reconoce a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Yo me la sé toda, no necesito de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. La Biblia nos muestra, hermano, que los buenos reyes buscaron la ayuda de Dios. Vamos a Primera de Reyes. Una persona que quiere ser un buen gobernante, una autoridad, un buen presidente, pues va a ser una persona que reconozca a Dios
que busque la ayuda de Dios. Usted va a elegir a un buen presidente, pues busque un presidente que sea temeroso de Dios, que reconozca a Dios y que acepte la ayuda de Dios, que sea una persona que busca la ayuda de Dios. Vamos a 1 Reyes, capítulo 3, y vamos a leer para entender desde el versículo 5 al 14 será suficiente, hermano. Capítulo 3, 1 Reyes, versículos 5 al 14. Dice la Biblia, 1 Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué le pidió Salomón? Que Dios le ayude para gobernar el pueblo que Dios le estaba confiando. Verso 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Sabe, hermano, por qué vemos en nuestro país, en un ciclo de gobierno de 5 años, donde debería haber un presidente para los 5 años, en esos 5 años tenemos como 5 presidentes? Y lo peor de todo, todos terminan presos. ¿Por qué? Porque no cumplen este último consejo que le da el Señor. Si tú anduvieras en mis estatutos, en mis mandamientos, que yo te prescribo, que yo te aconsejo, ¿qué dice el Señor? Yo alargaré tus días. Yo te haré cumplir tu gobierno, tus 5 años de gobierno. Pero por cuanto no obedeces a Dios, no reconoces a Dios, pues sus días son cortados. Pues uno de los principios que pide Dios es que el hombre reconozca a Dios para gobernar un pueblo, que reconozca que necesita de Dios y que busque la ayuda de Dios, como la buscó Salomón y la encontró. Amén, hermano.
Número 6. Otro requisito, otro principio que tiene que tener presente una autoridad, que es gobierne con justicia. ¿Qué queremos, hermano, cuando elegimos a un gobernante, un presidente, en las regiones a un gobernador regional, en los municipios de los distritos a un alcalde? ¿Qué queremos? La expectativa, hermano, del pueblo es que con este nuevo funcionario, con esta nueva autoridad, haya mejoras, las cosas cambien, la historia cambie, que ya no haya corrupción, que ya no haya abuso, que no haya aprovechamiento. La gente quiere decisiones, gobierno, que en vez de hacerlos sufrir, los haga reír, los haga felices. Pero ¿qué necesitamos, hermano, para que eso cambie? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. La Biblia lo dice. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y qué tiene que pasar para que esto cambie? Para que las cosas cambien, tienen que cambiar las personas o la persona. La persona tiene que darse cuenta que está haciendo mal, tiene que cambiar. O las personas que están haciendo mal, se las tiene que cambiar. Y para eso son las elecciones. Proverbios 29:2 dice la palabra: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Voy a decirla con palabras actuales del castellano. Cuando el rey justo gobierna, el pueblo se alegra, vive contento. Cuando un rey reina con justicia, cuando un presidente reina con justicia, cuando un alcalde gobierna con justicia, cuando un gobernador regional gobierna con justicia, el pueblo no va a estar haciendo protestas, el pueblo no va a estar haciendo huelga, el pueblo no va a estar llorando, reclamando, no va a estar marchando. El pueblo va a estar alegre, dice la Biblia. Pero dice que cuando el rey es impío, el que gobierna, lamentablemente lo que le queda al pueblo es llorar y sufrir, que es lo que mucho vemos en nuestra realidad. Por eso, decisión importante tienen todos los que van a ir a elegir. Elegir a una persona que usted sepa de sus características. Si usted sabe que ese es un impío, ¿qué dice la Biblia lo que va a pasar? Usted ya lo sabe. Cuando esa persona tome lugar, hermano, ahorita está que te pinta flores, pero para el mundano, para el impío, fácil es mentir, hermano. Te va a llenar por delante de mentiras. Y cuando esté, es mentiroso, saca. Y saca a la luz su realidad. Y ahora saque lo que pueda. Así que tenemos que ver esa característica de una persona. ¿A quién vas a elegir? Pastor, usted hubiera enseñado eso una semana atrás. Tienes tiempo, hermano. Ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, usted ponga ahí postulantes cristianos de los 35, ¿cuáles cristianos? Y de esos de lo que te salga, ahí comienza a ver su testimonio, hermano. ¿Por qué vas a elegir? Igual para senadores. No votes por amiguitos, por amigos, no, vota por lo que más te va a mandar la Biblia. Ahora vamos a leer.
pues tienes una gran responsabilidad en el momento de elegir. Entonces estamos viendo, hermano, que la Biblia nos dice que el que gobierna, Dios lo pone ahí para que gobierne con justicia, para que haga alegrar, prosperar al pueblo, no para que lo haga sufrir. Y número 7, hermanos, para cerrar esta parte, que es nuestra correlación con las autoridades. Es nuestra correlación con las autoridades, nosotros como creyentes. Número 7, Dios felicita a las buenas autoridades, hermano. La Biblia nos muestra que Dios felicita, hermano. Dios desde arriba está viendo a las autoridades, quienes son malos y quienes son buenos. Y Dios felicita a las buenas autoridades, en forma directa y en forma indirecta, a través de tercera persona. De ahí el proverbio que te dice: no te alabe tu propia boca, que te alabe la del extraño. Dios va a usar personas extrañas, ajenas a ti, para felicitarte. Cuando Dios te pone en un cargo de autoridad, sea, hermano, desde el primer nivel hasta el más último nivel, donde tú tengas la potestad, hazlo bien, para recibir, siempre pensando en recibir las felicitaciones de Dios. Vamos a ver 2 ejemplos. Dios felicita a las buenas autoridades. Vamos a leer primero el primer caso, cuando Dios felicita directamente al rey Ezequías. Vamos, Segunda de Reyes, capítulo 18. Si las autoridades quieren ser felicitadas por Dios, pues muy bien, hagan las cosas bien, hagan las cosas como Dios manda y van a ser felicitados por Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver el versículo 3, 6 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 18, dice reinado de Ezequías. Versículo 3. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Para eso pone Dios a las autoridades, porque la autoridad haga lo recto delante de aquel que los mira de arriba. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Este rey joven, Ezequías, hermano, cuando entró al gobierno, decidió seguir el ejemplo de su padre, el rey David, y siguió los caminos de su padre, guardando los mandamientos de Jehová Dios. Y Jehová estaba con Ezequías en todas las cosas que hacía, y Jehová estaba a donde él iba, a donde él salía, y lo prosperaba, dice hermano. Queremos un presidente que a donde vaya, Dios vaya con él. En las decisiones que tome, Dios esté con él. En el gobierno que desarrolle para nuestro pueblo, que Dios lo prospere. Porque prospera todo el pueblo. Y el pueblo tiene paz y el pueblo es feliz. Dios utilizó una tercera persona para felicitar al rey Salomón por haber mostrado la calidad del rey que era. Vamos a leer, hermano, esto en el libro de Primera Reyes, capítulo 10. Estamos en Segunda Reyes, retroceda un libro atrás, Primera Reyes, capítulo 10. Dios está viendo todo, hermano. Dios felicita a los que hacen bien las cosas, y Dios lo puede hacer directamente como lo hizo con Ezequías.
bendiciendo su ministerio, bendiciendo, hermano, su gobierno, dándole buenos resultados. Y lo otro, que Dios también te va a alabar. Dios te va, hermano, a exaltar. Dios te va a reconocer. Y para que tú lo escuches, Dios va a usar personas, hermano, que hablan en forma natural para que tú lo escuches. Vamos a leer en 1 Reyes capítulo 10, del versículo 1 y después del versículo 6 al 10. 10:1 dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Esta reina de Sabá, hermano, es una reina que no era creyente, no era del pueblo de Dios, y desde lejos vino a probarle a ver si es cierto, y llevó una serie de preguntas para inquirir a Salomón, para probar si era cierto lo que decía. Vamos al versículo 6. Después de haber probado al rey, ¿qué dijo la reina? Verso 6. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra, que tus cosas y tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría. ¿Quién se lo dio eso a Salomón? Dios. ¿Por qué se lo dio? Porque Salomón se lo pidió. 8. Bienaventurados son tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Quién como ellos? Yo tenía que venir desde lejos para quedarme asombrada. ¿Quién como ellos que ven todos los días, te ven las cosas que Dios te ha dado y ven, te escuchan toda la sabiduría que has recibido de Dios? 9. Jehová tu Dios sea bendito. Por causa de este rey, de esta mujer, bendigo el nombre de Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Para qué Dios pone a un rey? Para que haga derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Dime si Dios no felicitó, dime si Dios no recompensó a Salomón, a pesar que él no lo necesitaba, porque era el hombre más rico de esa región de Oriente, y riqueza de Dios. Pero esta mujer se sentía bien ella dejándole una ofrenda a un hombre tan extraordinario. Y si leemos el último versículo, dice que esta mujer se fue a su tierra alabando a Dios, exaltando a Dios, bendiciendo al Dios, hermano, de Salomón. Entonces vemos, hermano, que Dios premia a las autoridades que gobiernan, que cumplen su función conforme a los planes, propósitos y voluntad de Dios, que lo hacen bien, que lo hacen correctamente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hemos visto los deberes, los requisitos, los principios que tienen que tener en cuenta las autoridades para hacer una función que agrade a Dios, y los efectos cuando hacen las cosas que agradan a Dios para su función. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que conocemos la Biblia?
¿Cuál es nuestra responsabilidad? Vamos a poner 3 nada más, hermano, que las tenemos que tener presentes para el día de mañana. El día de mañana que nos toca ir a las urnas, usted vaya llevando estos 3 principios que Dios nos pone como requisitos para ir a elegir y para elegir bien. Primero, debemos pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para elegir bien. Porque tenemos la responsabilidad, hermano, que nos delega Dios de elegir bien. No de elegir por elegir. Yo antes, hermano, también en el desconocimiento, yo iba por cumplir. ¿Aló? ¿Cuántos me están escuchando? Creo que no saben, me he dormido, hermano. Gloria a Dios. Mañana vas a ir a votar y Dios quiere que hagas un voto responsable. Para eso Dios nos está dando, hermanos, su palabra. No estoy dando yo un discurso político ni social. Estoy leyendo la Biblia. Estoy mostrando ejemplos. Debemos pedir sabiduría. Dios quiere que vayamos con la sabiduría de lo alto, hermano, a cumplir nuestro voto responsable. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 5? El que necesita, el que siente que le falta sabiduría, pídale a Dios. Pídele a Dios que lo va a dar, Él no lo va a negar. Y Él te lo va a dar abundantemente y sin ningún reproche. Así que usted haga como Salomón. Salomón le pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría. Usted va al mismo Dios de Salomón y pídale sabiduría. Señor, dame sabiduría para elegir bien el día de mañana. ¿Y por qué debo elegir bien? ¿Por qué debo elegir bien? Porque para elegir bien usted tiene que discernir. Se tiene que examinar y hacerlo bien. Examinar bien por quién voy a elegir. Es tu responsabilidad que Dios te delega. Dios pone reyes, pero te ha escogido a ti para que usted sea mañana el portador de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted elija bien. Y para que usted elija bien, tiene que discernir, examinar bien. 2 cosas importantes. Número 1, el carácter, el comportamiento y la conducta o testimonio de la persona a quien vamos a elegir. No nos guiemos solamente por lo que prometen. No nos guiemos solamente por lo que ofrecen, por lo que prometen, porque eso puede quedar en ser pura propaganda. Tenemos que examinar, tenemos que discernir bien a la cualidad de la persona en quien vamos a confiar 5 años para que nos gobierne, para que gobierne a los demás. ¿Qué dice la Biblia? Vamos, hermano, a leer Éxodo capítulo 18. ¿Cómo manda la Biblia ahí, hermano? Que antes de elegir, ¿qué debemos hacer para elegir bien? Éxodo capítulo 18, versículo 19. Éxodo capítulo 18, versículo 19 dice: oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Usted está oyendo hoy la voz de Dios, hermano, porque es la palabra de Dios que le está leyendo. Usted está escuchando hoy día el consejo de Dios, porque es la palabra de Dios que estamos leyendo.
para que usted mañana vaya y haga un buen voto, una buena elección, una elección responsable como demanda Dios aquí. Oye ahora mi voz, estoy en Éxodo capítulo 18, verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Tu decisión, tu elección va a involucrar a todo un pueblo. Y somete tú los asuntos a Dios. Ya dijimos que pidamos a Dios sabiduría para que Él nos guíe a hacer un buen examen de la persona y tomar y elegir a la mejor. Entre todos no va a haber uno que llene todos los requisitos, no va a haber uno perfecto, pero habrá alguien que Dios tiene escogido. Versículo 21. Además, escoge tú de todos el pueblo a varones de virtud. O sea, no escojas a cualquiera. Busque en esa persona sus virtudes. Seguido, que sea temeroso de Dios. Busca una persona, entre todos, una persona que sea temerosa de Dios. No vas a buscar uno de esos que impíos que ni creen en Dios. Que sean varones de verdad, que lo que hablan lo hagan, no que sean como los fariseos hipócritas. Jesús dijo, dicen y no hacen. Que sean varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Qué vemos ahora, hermano, en las autoridades? Eso es lo que nos jala, la avaricia. Quieren enriquecerse, quieren llenarse de plata el tiempo que duren en la función. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, para que ponga a esas personas como líderes, como funcionarios, como autoridades de millares, de centenas, de 50, de 10. Dios pide estas cualidades, estos requisitos, y nos las delega a nosotros. Nosotros tenemos que ser, hermanos, en nuestro caso, en nuestro voto, el filtro para elegir a personas conforme a la voluntad de Dios. Sigue diciendo, porque ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarán la carga sobre ti, y la llevarán ellos consigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Hermano, Dios quiere que elijamos buenas personas para que cumplan la función, para que haya paz en el pueblo. Y esa paz, dice, también se volverá contra nosotros. O sea, no solamente estamos eligiendo para que el pueblo tenga paz, que el pueblo le vaya bien. Lo que al pueblo le vaya, también nos va a ir a nosotros. Si escogemos mal, ponemos mal a la persona, va a ir mal al pueblo, nos va a ir mal también a nosotros. O sea, somos parte de las consecuencias. Por eso, responsabilidad, elijamos bien. Y Dios nos dice ahí, hombres temerosos de Dios, que no amen la avaricia, la codicia. Sean personas de verdad, no hipócritas. Y número 3, elijamos el proyecto que ofrezca paz. Paz sinónimo de prosperidad, de tranquilidad, de alegría para el pueblo.
Dios nos demanda que elijamos a esas autoridades que están postulando que proyecten seguridad, que proyecten paz, tranquilidad, alegría, gozo para el pueblo, porque van a ser personas que van a estar dotadas de todas esas virtudes para poder garantizar que se cumpla eso. Vamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 7, y por ahí estamos terminando. Esta es una demanda que nos hace el Señor, hermano. Está en nuestra responsabilidad. Jeremías 29, versículo 7. Dice la palabra: y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. Y la paz que nosotros, hermanos, procuremos en estas elecciones para el pueblo, en la paz que logremos, hermano, en estas elecciones, eligiendo una persona que va a garantizar, hermano, traer paz, sinónimo de prosperidad, tranquilidad, felicidad para el pueblo, dice la Biblia, eso también la tendremos nosotros. O sea, los resultados va a ser también para nosotros. Y para terminar, hermanos, hemos visto qué es lo que pide Dios como requisito en las autoridades que son puestas de parte de Dios. Hemos visto cuál es nuestra responsabilidad para elegir a nuestras futuras autoridades. Y ahora, para cerrar, ¿qué nos demanda Dios después de los resultados? Porque resultados van a haber. Mañana mismo en la noche, a boca de urna, no sé la hora, ya va a haber un anuncio, hermano. Y que después se va a cristalizar cuando cierren ya, terminen las votaciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos corresponde hacer nosotros, hermano? Después que terminen las elecciones, ya se nombren las autoridades, se sepan quiénes son las autoridades. ¿Qué nos corresponde? Ahí por los otros partidos que comienzan a gritar ahí, fraude, no estoy de acuerdo, me rebelo. ¿Qué manda la Biblia? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Y póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a cerrar ahí. Vamos poniéndonos de pie, por favor. 1 Timoteo, capítulo 2, busque, versículo 1. Dice la Biblia, nuestro deber es orar por las autoridades. El día de mañana ya se publicará un adelanto y después se confirmará, se ratificará quiénes son las autoridades. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos, ya como iglesia, como cristianos? Pues nos corresponde hacer lo que vamos a leer. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, sea cual sea el resultado del día de mañana, si usted hace una elección correcta, queriendo agradar a Dios, usted va a estar tranquilo con su conciencia. Aunque no sabe el candidato que usted quiso,
en cualquiera de las instancias, pero usted hizo lo correcto. Eso es importante. Pero ya que nos queda después, la Biblia dice, debemos orar por los reyes, que significa los presidentes, por los que están en eminencia, que es senadores, diputados, todo lo que van a salir elegidos el día de mañana, hermano. A partir de mañana ellos serán las autoridades, ellos han recibido el poder delegado y nosotros tenemos que respetar y obedecer. Obedecer las leyes del gobierno que ellos implementen, en tanto no transgredan las leyes de Dios. Pero debemos orar por ellos, porque eso agrada a Dios. No debemos estar renegando, ni reclamando, ni quejándonos, ni lamentando, ni protestando, sino orar a Dios, para que Dios les dé sabiduría, les dé, hermano, conocimiento, entendimiento, los ayude, porque pedimos para el pueblo. Y sobre todo, que Jesucristo llegue a su vida para que cambie su mente y sus corazones, y cambiando su mente y sus corazones, ellos van a cambiar. Y van a cambiar su forma de ver, van a cambiar su forma de pensar, van a cambiar su forma de actuar. Cierra su vista y dale gracias a Dios. Y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a orar, hermano, por el día de mañana, para que las elecciones sean en paz, tranquilidad, sin perturbaciones, y que al final salga la autoridad elegida y nosotros lo aceptemos y lo pongamos desde ya en el altar de oración, orando por esa autoridad, para que la gracia de Dios descienda sobre su vida y él comience a recibir la influencia de Dios para gobernar con el espíritu y la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente gracias, Señor, por este día sábado que nos has permitido reunirnos aquí en tu casa de alabanza, de adoración, pero también, Señor, de enseñanza. Hoy nos has ilustrado con tu palabra nuestro deber de cristianos frente a las autoridades, nuestra correlación de cristianos con las autoridades. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en todo lo que necesitamos, para que mañana, el día de la elección, podamos elegir responsablemente a las personas que tengan los requisitos que tú nos has presentado en tu palabra, pensando en el bienestar, Señor, del pueblo que ellos van a gobernar, que ellos van a administrar, Señor. Que den leyes justas, que promulguen leyes que hagan alegrar al pueblo, Señor, que traigan alegría, que traigan paz al pueblo. Que toque, Señor, sus mentes y sus corazones, para que todo lo que el enemigo haya querido sembrar, Señor, o toda influencia que el enemigo quiera, Señor, sembrar en su mente, en sus corazones, para hacer llorar al pueblo, para hacer sufrir al pueblo, para destruirlos a ellos en su gobierno, Padre, sea anulado en el nombre de Jesús, sea cancelado en el nombre de Jesús. Cúbrelos, Padre Santo, cúbrelos, Señor, con tu poder, pero llénalos, Señor, de tu presencia. Usa, Señor, a tus instrumentos. Usa, Señor, a los ángeles que tienes cerca a ellos, para que
los que pueden llegar, lleguen, Señor, y comiencen a sembrar la buena semilla en sus corazones, Padre, y que esa comience a dar frutos al 30, al 60, al 100 por uno, y que no solamente te glorifiquen a ti, sino que ellos mismos sean felices en su labor cumplida, y el pueblo, Señor, sea un pueblo que reconoce al Dios que gobierna a través de los reyes que Él pone cuando son temerosos de Dios. Padre, todo lo ponemos en tu preciosa mano, Señor. Todo lo ponemos en tu preciosa mano, Padre, porque todo está en tu plan. Nosotros mismos, Señor, lo ponemos en tu mano. Somos tu plan, Señor. Estamos aquí para cumplir, Señor, el plan. Y aquí estaremos, Señor, cumpliendo ese plan, propósito eterno, en tanto estemos en esta tierra, orando por nuestras autoridades, Señor. Orando por nuestras autoridades, para que ellos también, Señor, reciban sabiduría y revelación de lo alto, y puedan ellos ministrar y gobernar con justicia, gobernar conforme a tu voluntad, Señor, gobernar con amor al prójimo, Señor, pensando en servir al prójimo, respetando, Señor, tus leyes, tus mandamientos, que no son gravosos ni son carga, sino son bendición para nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, sellamos este consejo que nos has dado esta noche en la tabla de nuestro corazón, y de ahí te pedimos, Señor, que el día de mañana guíanos para hacer una buena elección. Todo esto lo invocamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive, hermanos?